Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver un proyecto en Scratch llamado Habitat. Son distintos hábitats que están superpuestos en un mismo proyecto como para que el usuario o el alumno o el docente o la persona que lo utilice pueda personalizar ese hábitat en uno que le interesa a esa persona. Por ejemplo, cuando yo arranco mediante el clic en la bandera verde, que es donde se arrancan los proyectos, los juegos o todos los programas, fíjate lo que pasa. Todos los animales desordenadamente en lugares aleatorios aparecen en pantalla, pero animales pertenecientes a distintos hábitats, ¿sí? A la selva, al Ártico, a la granja, etc. Entonces, lo que el alumno o el usuario tiene que hacer en este proyecto es elegir un hábitat. Después se pueden elegir otros. Vamos a elegir uno, por ejemplo, la granja. Y vamos a tratar de ver cómo, además de elegir qué animales queremos dejar y cuáles no, podamos hacer alguna animación, agregar algún sonido y algún otro elemento que nos dé más vida a esa escena del hábitat que elegimos. Por supuesto que después se pueden hacer otros, y de hecho mis alumnos han hecho casi todos los hábitats que hay acá, incluso el fondo del mar, un montón. Entonces yo voy a ir adentro de este proyecto y voy a mostrarte que en esta parte inferior, viste que acá yo tengo el escenario. Hay una zona central, yo de paso vamos repasando el Scratch en sí. Hay una zona central abajo del escenario donde yo tengo un montón de cosas que hay números, que dice mostrar, que dice tamaño, que dice dirección. Son todo lo que se llamarían propiedades del objeto. Ya vamos a volver a ver qué son. Y abajo aparecen las miniaturas de los objetos que participan de este proyecto. Por supuesto que vos podés agregar o quitar, pero hoy yo no quiero quitar, quiero usar una de las propiedades precisamente, que consiste en hacer visible o invisible un objeto. ¿Qué significaría esta propiedad? ¿Y qué diferencia hay con eliminar el objeto? Por ejemplo, el gato, el propio de Scratch, no el icono. Si yo lo tengo ahí, acá lo tengo visible, ¿ves? Bueno, está muy abajo de otros animales. Bueno, el gato está acá. Resulta que este gato podría participar de alguno de los hábitats, pero no es lo que hoy pretendo, entonces yo podría eliminarlo. ¿Cómo procedo para eliminar un objeto? Pero si lo elimino, no va a estar más en mi proyecto. Por eso el resto de los animales yo no los voy a eliminar. Pero en el caso del gato, cuando yo lo cliqueo en la miniatura, cuando cliqueo en la miniatura, hay un tachito de basura que tiene una cruz. También podría hacer botón derecho y elegir la opción borrar. Es exactamente lo mismo. Si lo hago, ¿ves? Aparece un menú confirmatorio, por las dudas que te hayas equivocado, porque esto es definitivo. Lo borro y desaparece de mi proyecto. Ya es más difícil volver a incorporarlo. Entonces, por eso te pregunta si estás seguro o segura de borrar. Y yo le digo sí, yes. Entonces lo borré. Es que no está más ahora. El tema es que yo el resto de los animales no los quiero eliminar. Aunque yo me quede, por ejemplo, con el hábitat granja, por hoy, para este ejemplo, no los quiero eliminar, porque a lo mejor después, en otro momento, voy a hacer la selva o el fondo del mar, etc. Entonces los quiero tener, pero sin visibilidad. Los quiero tener ocultos. Ahora vamos a volver a eso, pero te quiero aclarar que si vos quisieras, en un proyecto de este tipo, hacer varios hábitats, lo que te conviene es hacer archivo, guardar una copia. Yo no lo voy a hacer ahora, pero archivo, guardar una copia, lo que hace es guardar todo entero antes de intervenirlo, antes de hacer algo. Entonces te queda una copia de resguardo del original para volver a hacer después otra copia para la estepa y otra copia para el desierto, etc. Y puedes cambiarle el nombre acá, cada vez que haces una nueva copia. Pero esos detalles no son imprescindibles ahora, pero te lo comento porque es algo muy útil para aquel que va a usar mucho el Scratch y hacer muchas cosas en base a un mismo proyecto, porque eso se hace mucho. Yo hago un proyecto base y lo derivo en distintas opciones.
Si sos maestro, maestra, o sos mamá también, o sea que tenés chicos con los que vos querés trabajar estos proyectos, te conviene mucho hacer copias, porque así tenés varias opciones de cada uno de los originales, ¿no? Bueno, entonces yo acá digo la granja. Entonces voy acá, miro qué tengo en las miniaturas. ¿Ves? Cuando yo cliqueo la miniatura, a mí se me marca, ¿ves? Acá, fíjate, se marca un rectángulo. ¿Quiero el oso? No. Entonces voy a la propiedad, o sea, lo que yo te hablaba de la visibilidad. Y ahora vamos a profundizar en eso, porque yo puedo mostrar o puedo ocultar. ¿Ves? Que es como un ojito tachado para ocultar o visible. Oculto, visible. Esto también se puede hacer por código, o sea, con un bloque. Todo lo que está acá en esta zona se puede hacer también por bloque. ¿Cuándo hago una opción o cuándo no la hago? Bueno, acá lo estoy haciendo en forma directa. Podría perfectamente usarlo también por código. Vamos a hoy dedicarnos de esta forma y en otros proyectos lo haremos por código. Pero es exactamente lo mismo, nada más que por código es más fuerte. Porque vos ejecutás un programa y ya automáticamente hace todo. En cambio acá tuve que yo intervenir personalmente. Pero eso está bien también a veces, intervenir con algunos aspectos. Pues sobre todo lo que me proponen estas propiedades. Por ejemplo, el tamaño. Suponete que yo quiero el oso más grande. Yo el tamaño lo cambio ahí. Yo puedo hacerlo ahí también, lo puedo hacer por código. O sea, todo lo que yo hago ahí, lo puedo hacer por código. ¿Qué quiere decir cuando yo digo hacer por código? Usar bloques, como estos que ves acá. ¿Ves? Acá dice fijar tamaño tal porcentaje. Es lo mismo que yo hice acá. O sea, cambiar ese porcentaje cuando arranca el juego, por ejemplo. ¿Entendés? Pero ahora yo lo hice en forma directa. Ahora, ¿qué pasa? El oso, yo no lo quiero ver. Entonces lo ocultamos. Te comento esto que yo te prometí, de que por qué existe esta propiedad visible o oculto, invisible, y en qué se diferencia con eliminar. Bueno, porque, por ejemplo, si yo hago un juego donde tengo que buscar un tesoro escondido, por lo general yo lo programo de antemano. Yo ya tengo ubicado ese tesoro. Y entonces en el juego voy controlando los movimientos del player que quiere buscarlo, o los personajes, etc. Cuando llegan a determinado lugar, aparece el tesoro. Pero aparece quiere decir justamente eso. Desde el punto de vista de la programación, lo que hice fue ponerlo visible. En todos los lenguajes de programación existen propiedades relacionadas con eso, con ver u ocultar. Y que están dentro del juego, ocupan recursos del juego, pero es conveniente porque forman parte de toda la lógica que tiene esa situación. En este caso serían hábitats superpuestos que quiero que convivan. A veces quiero la granja, en otro momento voy a querer a lo mejor la selva y voy a querer recuperar ese oso. Entonces voy a ir y voy a ponerle mostrar. Y ahora vamos a seguir rapidito, ocultando y mostrando qué animales me interesan. Por ejemplo, el pollito, ¿lo quiero? Sí. El cangrejo, ¿lo quiero? No. El perro, ¿lo quiero? Podría ser, pero lo voy a sacar. Esta serpiente, ¿la quiero? Podría ser. En un campo, una granja puede ser. El tucán, en general es un animal más bien de la zona tropical. Si la granja queda en la zona tropical, podría llegar a estar. En todo caso, lo voy a dejar por esta vez, pero el loro lo saco. El pato lo dejo. El elefante lo saco. El reno lo saco. Esto es muy lindo cuando lo hacen los alumnos, o los chicos en general, porque tienen que discriminar qué animales pertenecen o no a un hábitat. Y por supuesto lo pueden consultar en internet para corroborar, inclusive para agregar, si quieren alguno, ¿verdad? Y acá entonces tengo el pingüino, lo oculté, el zorro lo oculté, la cebra la oculté, y así sigo. La gallina la dejé, este sapo lo dejé, o rana, este caballo lo dejé, la llama, si no estoy acá en una zona pampeana, la oculté, la jirafa la oculté, el conejo lo puedo dejar. Hay algunos que son dudosos, que pueden estar o no, porque el conejo podría no estar específicamente en esa zona, pero bueno, lo dejé porque en algún lugar puede ser que haya. El oso polar lo saqué, este armadillo lo saqué. Fíjate que cada vez cliqueo la miniatura, esto es muy importante saberlo, cliqueo primero, porque eso se llama en programación invocar, seleccionar también le llamamos, pero es invocar, es decirle, objeto tal, ocultate. Por ejemplo, el búho lo oculté. Podría haberlo dejado, pero lo oculté. La pantera la oculté. El gallo lo dejé. El caballo lo dejé. El otro tucán podría estar, ya que dejé un tucán, dejo el otro. El pato lo dejé. El cerdo lo dejé. Esta serpiente la voy a sacar, que ya tengo la otra.
El tigre lo saco, el loro lo saco, esta rata podría estar perfecto en el campo, la saco por esta vez, el pez lo saqué, un caracol podría llegar a ver, pero lo saqué, la tortuga, como es de agua, la saqué, marina, ¿no? No hay acá, podría haber algún lago. Esta ave podría dejarla, pero tendría que agregar algún laguito, algo para donde ubicarla. Ahora vamos a ver. Después acá tengo el lobo, lo saqué, este ciervo lo saqué, este caracol lo saqué. Esto puede parecer un poco largo, acá tengo un cuervo, desnudoso. Puede parecer un poco largo, pero precisamente por eso lo fui haciendo así largo, porque lo utilicé y lo utilizo con chicos pequeños o no tan pequeños, pero donde están aprendiendo distintos hábitats, y entonces esto les venía muy bien para que al mismo tiempo que aprenden Scratch, están ejercitando un tema sobre hábitat. Fíjate que es interesante cuando superpongo varios temas como ser escolares, porque de esa manera potencio, enriquezco muchísimo el aprendizaje, primero porque bueno, es digital, y segundo porque están aprendiendo programación. El cuervo lo voy a dejar, el elefante lo voy a sacar, el pajarito lindo lo voy a dejar, es muy bonito. Después vamos a ver que algunos hay que mejorar los tamaños, la oveja la dejo, la tortuga esta es marina la saco, este otro animalito lo saco, esta gallina, hay varias gallinas de distintos modelos, los dejo, y acá tengo la vaca la dejo, y acá hay una planta que ahora vamos a ver cómo la utilizamos, porque yo ya agregué una planta, que es esta, que está separada, ¿ves? Esta planta está separada del resto. Si yo vuelvo a aplicar el botón verde, se mueven todos los que están, porque el botón verde, o sea, la bandera verde, que es la de arranque, lo que produce es un movimiento aleatorio de ellos en pantalla, de todos esos objetos con los que yo me quedé. Pero yo cuando aplico el botón, la bandera verde, yo lo que estoy haciendo es aplicando lo que se llama el azar o random a la posición de los objetos. ¿Ves? Por ejemplo, la oveja, pero todos son similares. Yo te voy a agrandar esto para que lo veas bien. O sea, hay un mensaje en el escenario. No sé si en otros videos habrás visto que yo hablé del broadcasting. O sea, el envío y recepción de mensajes. Se usa mucho en Scratch, porque si yo quiero que cuando yo clique la bandera verde, que yo la programé en el escenario, avise como un megáfono, le digo a todos los objetos que me interesan, o determinados objetos, que se cambien de lugar, yo, ¿cómo hago? Porque cada objeto tiene su programa, ¿viste? En cada objeto, por ejemplo, la oveja, yo cliqué la miniatura, veo su programa, ¿viste? Que acá también está la oveja. Cada animal, en este caso los animales, los objetos tienen su programa, son muy similares todos. Pero resulta que yo la orden la doy desde el escenario. Podría haber dado desde un botón también, ¿viste? Hay distintas formas. Pero la hago desde otro lugar. No la hago desde la misma gallina a sí misma. Desde otro lugar. Le digo, mensaje 1, podría haberle puesto nombre a este mensaje. Le envié un mensaje y le dije, todos a su sitio. Entonces cada uno, al recibir, este es el opuesto, ¿ves? O sea, yo enviar mensaje 1, y en la oveja hay un evento, el evento es ese color amarillo que dice, al recibir ese mensaje, que no sabemos qué es el mensaje, lo que está programado acá, que dice ir a posición aleatoria. ¿Qué quiere decir ir a posición aleatoria? Precisamente hacer esto, que la oveja, ¿ves? Ahora está en un lugar, después está en otro, en cualquier posición dentro de las medidas de la pantalla del escenario. Esa posición aleatoria también se puede calcular, se puede controlar numéricamente, que es lo que en algún lugar, creo que vos lo viste, que yo lo usé en otro programa que después te voy a mostrar. Creo que lo hice acá en esta planta, ¿ves? Yo en esta planta, que después lo vamos a hablar, usé, también dice número aleatorio entre tanto y tanto. Eso es más específico. Pero en la oveja y en todos los demás objetos animales que yo tengo en mi granja o en el hábitat que yo elija, yo usé posición aleatoria. Eso es cosa genérica. Y quiere decir anda a cualquier lugar dentro de la pantalla.
pero no sé a cuál, cualquiera. Es como tirar un dado, pero de tantas caras como posiciones hay en toda la pantalla, el X e Y. Por eso acá tenés un X en la zona de las propiedades y un Y también, además del tamaño, de mostrar ocultada, hay varias propiedades que son interesantes de utilizar en distintos proyectos. Hoy no vamos a usar mucho el XY, pero es fundamental para cuando programamos juegos, escenas, animaciones. Y lo vamos a ver en otros videos. Entonces, hay algo más ahí. Fijar modo de arrastre y hay dos opciones, arrastrable o no arrastrable. ¿Qué será esto? Este es un color celeste de la categoría sensores. ¿Y por qué lo uso? Porque acá, cuando yo quiero arrastrar un objeto, me permite. Pero si yo no lo hubiese programado, no me permitía. ¿Cuándo uso yo la arrastrabilidad y cuándo no? Si yo tengo un juego, por ejemplo, tengo que defenderme de unos aliens, o lo que fuera, yo no puedo usar arrastrabilidad, porque entonces no puedo cambiarlo de lugar, porque el juego tiene que controlarlo. Pero si yo hago un escenario para decorar, acá es para aprender sobre el hábitat, o para hacer arte, o para hacer alguna cosa para ordenar objetos, etcétera, etcétera, la arrastrabilidad es muy, muy útil. Y la vemos en muchos proyectos. Bueno, hasta acá, entonces vos tenés tus animales, los puedes acomodar, inclusive los puedes acomodar cuando estás acá en la pantalla completa, precisamente porque yo puse lo que dijimos antes, que es justamente la arrastrabilidad. Pero hay un tema. Este fondo no pertenece al hábitat de la granja. Entonces yo puse un botón gris, que ese botón es otro objeto, nada más. ¿Ves? Ahora te lo voy a mostrar. Eso es muy útil también cuando uno prepara ejercicios, tener un botón para, ¿ves? Está acá, está en Scratch, el disfraz es de Scratch, el botón, todo el objeto, y dice una cosa muy sencillita. Al hacer clic en este objeto, o sea, en el botón, en ese rectángulo, hacer siguiente fondo. Entonces, ¿qué fondos tengo? Los hábitats, ¿ves? Yo tengo el Ártico, tengo la granja, que es la que yo voy a querer, tengo el fondo del mar, tengo esta selva, este bosque, tengo todos los hábitats y puedo agregar hábitat, por supuesto. Este formato sirve para muchos proyectos, cuentos, historias, otros temas curriculares también de la escuela, etcétera, etcétera. Pero en este caso, yo cuando hago el botón, cuando cliqueo el botón, acá yo no usé el mensaje. ¿Por qué no lo usé? Porque es el botón directo el que me permite cambiar el fondo. No necesito avisarle a otro. Podía haberlo usado, pero no era necesario. Entonces hago y me quedo ahí. Inclusive con mis alumnos, a veces les digo, ¿saben qué? Cuando ya están en la granja, cuando ya llegaron a la granja, tomen el botón y separen, para que no funcione más. Así no ocurre por error que venga otro chico y diga, ay, a ver, ¿qué hace esto? No, ya está. Fíjense nuevamente, lo inhabilité solamente separándolo, no lo anulé, no lo eliminé. Es algo similar a lo que hicimos antes con mostrar ocultar. No lo elimino, porque después quiero hacer otro hábitat a lo mejor y lo quiero volver a poner. Pero esto es separarlo momentáneamente para que ya, como yo elegí la granja, no me moleste ese botón. Podría haber ocultado el botón también. Eso después también se puede hacer perfecto. ¿Ves? Acá lo pongo a ocultar y lo tengo en botón. También, las dos cosas son posibles. Bueno, o sea que hay muchas técnicas para lo mismo. Esto es muy propio de la programación. Muchos caminos para lograr algo similar. Este es uno de los motivos por los cuales la programación es una herramienta tan poderosa para lo que se llama desarrollo de resolución de problemas. Porque un problema que tiene varias opciones para resolverse enriquece mucho la inteligencia y enriquece mucho la capacidad de resolver, el razonamiento. Bueno, y ahí entonces tengo mi vaca, mi caballo, tengo este tucán que lo puedo poner por ahí, tengo este ave que no tiene un laguito que ahora vamos a poner, tengo las gallinas, tengo este otro caballo. Hay un punto importante acá. Puede ser que vos digas, esta gallina es un poco grande,
Entonces, busco mi gallina. O sea, este es un proyecto que lleva varias clases si lo hago en una escuela. Y si lo hago en mi casa también lleva clases. ¿Por qué? Porque yo estoy interviniendo un montón de elementos, haciéndolo visibles, invisibles. Ahora vamos a ver algunas animaciones, después vamos a ver sonidos. O sea, yo animo, hago una escena realista muy potente. Los tamaños no los voy a cambiar todos, pero te comento que yo tenía esa posibilidad, cambiar y ajustar los tamaños que tengo. Luego dijimos de un laguito para poner el pato, por ejemplo, que no sé dónde me quedó el patito. Había un pato muy lindo y un sapo que realmente no los veo ahora. A ver. Ahí está. Ah, quedó por abajo, claro. Porque esta planta, ¿sabes qué voy a hacer? La planta la vamos a poner oculta un ratito para que se vean todos los animales que hay. Después vamos a poner la planta donde queremos. Pero primero tratemos todo esto. Porque este pajarito puede estar acá, este ratoncito puede estar por acá, el caballo queda, esta serpiente anda por acá, el conejito puede estar, el cuervo está ahí mirando, el patito y esta rana podrían estar en un laguito, los tres ahí juntitos, descansando, participando de la escena. Con lo cual, entonces, bueno, este conejo lo puedo poner acá, con otro conejito, entonces, el gallo puede estar acá controlando la zona. Entonces, ¿qué pasa? El perro puede estar por acá, bueno, y así vamos ordenando, ¿viste? Ahora, para hacer un laguito, yo no tengo un laguito acá, podríamos dibujarlo, así de paso ejercitamos un poquito lo que es el arte digital con Scratch. Como yo en otros videos dije, el Scratch no solo me permite aprender programación, sino también muchos otros temas de la informática. Uno es, para empezar en la etapa inicial, el tema del arte digital. Empezar a dibujar, a pintar, diferenciar entre dibujos vectoriales, dibujos de mapa de bit, es muy importante para un alumno y para un usuario en general. Y es algo que se ve poco, porque uno a veces identifica enseguida un programa profesional con la edición de fotos o cosas más avanzadas, pero de pronto uno tiene que en algún momento empezar a hacerlo. Y empezar a hacerlo es ideal en el momento que aprende también a programar, los primeros pasos que damos. Entonces en este menú, donde está el gatito, que es el menú de los objetos, yo tengo varias cosas. En otras clases hemos traído objetos. Yo de hecho todos estos objetos los traje desde acá, desde la primera opción que dice subir objetos, lo traje de internet, o sea, lo llevé de internet a mi máquina y de mi máquina lo fui trayendo. Son iconos gratuitos que encontré en sitios para la mayoría de los animales, porque no son de Scratch la mayoría. Eso también lo puedes hacer perfecto en un montón de temas y con eso lo que provocas es hacer personalizado tu proyecto de Scratch y no solo trabajar con lo que te ofrece la librería, pero es otro tema que lo vamos a hablar otro día, el tema de la customización de un proyecto, ¿viste? Pero acá yo lo que quiero hoy es pinta, es el que está justo acá en el medio, que es un pincel que me habilita un objeto, yo lo llamo virgen, porque es un objeto vacío. ¿Ves que me lo puso acá abajo? Lo llamo objeto 1. Pero yo le puedo poner lago. Yo le puedo poner lago o laguna. Le puse el nombre. Y acá tengo un editor vacío, donde yo puedo dibujar. ¿Y cómo dibujo? Puedo dibujar perfecto un lago, eligiendo un color. O sea, un lago simple voy a hacer, no voy a hacer nada muy complejo. Tengo acá un pincel y puedo dibujar un lago ahí que yo lo tengo. ¿Es un poco grande el lago? Bueno, entonces voy a hacer esto, achicar ese lago. ¿Ves que yo lo achiqué así? No necesito borrarlo. Lo achiqué. Bueno, acá tengo el dibujo vectorial, puedo hacer más transformaciones, etcétera, pero no quise meterme tanto. Entonces lo voy a poner por acá y digo, no, todavía me parece grande. Lo hice así nomás, no es que me puse a hacer un gran lago, ¿viste? Pero después uno puede elaborarlo un poco más. Mis alumnos seguro que lo hacen mucho mejor que yo. Bueno, y acá lo pinté. Ahí tengo un laguito. Los chicos sobre todo en la escuela primaria, pero en el secundario también les gusta mucho dibujar y pintar, porque lo ven mucho en los juegos y quieren hacer sus personajes o también transformar alguno. Por ejemplo, toman uno que ya está acá y lo quieren transformar con otros colores, con gradientes. Es una actividad sumamente rica que es muy bueno estimular en los chicos y que estimular en vos directamente, ¿no? Y en grandes también, porque es sumamente creativa. Y el Scratch es muy fácil de aprender todo lo que es edición, porque son menús bastante sencillos, pero a la vez muy potentes, con todas las herramientas bastante completas para que hagas, como yo te decía, dibujo vectorial o dibujo de mapa de bit. Y en este laguito podemos poner nuestra ave, pero el ave
esta ave que tenemos, resulta que es un ave que podía estar poco sola. Entonces voy a apoyarme en la miniatura, botón derecho, duplicar para tener una segunda ave. Y voy a ir al disfraz y la voy a elegir opción vectores, voy a seleccionar y la voy a invertir en espejo. ¿Viste lo que dice? Como para tener otra. Y también puedo cambiar el color. Puedo agarrar y decir, bueno, quiero un poco más oscura, hasta poner gradiente, etcétera. Bueno, eso hoy no lo estamos viendo, pero sí se puede, perfecto, cambiar un poquito de color para que no parezca la misma copiada al lado. Y además podría perfectamente ponerle un poquito más grande, la que está más adelante, un poco más grande. Entonces ahí yo hice mi lago con 2 aves y el pato, que está también. Está un poco chiquito todo el lago, pero bueno, después se puede achicar las aves, agrandar el lago, etcétera, etcétera. Eso después lo dejo en manos de los que lo hagan. Por otro lado, bueno, esta vaca que está ahí podría estar un poco más pequeña porque estamos pensando que está más lejos. También la vaca, los caballos, las gallinas, los pollitos, todos pueden tener duplicados, así como yo hice con el ave. Entonces tenemos grupos de animales. Eso lo dejo también para vos que vos lo hagas después cuando vos desarrolles alguno de los proyectos, porque además uno no necesita duplicar todos los animales. Por ahí puede poner 4 ovejas, una vaca, un cerdo, etc. Elegir qué animales va a querer. Bueno, por otro lado te quería comentar que yo tengo aquí una rana. Entonces pasa esto, mirá, esto es interesante. Y ya vamos a entrar en otra zona, que es la de las pequeñas animaciones, que ya lo hemos visto en otros programas, pero cada vez que puedo, en otros videos, cada vez que puedo hacer algo con la animación, lo aprovecho. ¿Por qué? Porque es uno de los conceptos más lindos para enseñar, aprender, hacer, crear, y realmente te da unas posibilidades creativas enormes. Entonces yo, fíjate que esa rana esa sí pertenece a la librería de Scratch. ¿Ves? Es una que yo tengo, a ver si la puedo encontrar acá. Ahora te digo dónde está, espérate. A veces cuando tenés muy poco lugar, te conviene achicar un poco todo el escenario como para tener más espacio para ver más en panorama, ¿no? Porque si no, resulta que no lo veo. Bueno, ahí tengo mi rana. Resulta que la rana ya está preparada, ya estaba en Scratch preparada en la librería, con una animación. ¿Ves? Hace esto. No lo hice yo, ya venía preparada. Después en otro video vamos a aprender a hacerlo nosotros, que eso es muy interesante. Pero acá ya está animada. O sea, tiene 3 fotogramas, que son disfraces en Scratch y se llaman en animación fotogramas o frames en inglés, que me permiten que si yo no repito esto, la rana va saltando y buscando ese bichito que se lo quiere comer y también podría moverse. Para eso yo tengo que acudir al código. El código que ya tiene era solo el que se ponía en un lugar al azar, que vimos antes. Pero ahora yo quiero un código que responda al evento al hacer clic en este objeto. Porque cuando yo cliqué la rana quiero que haga la animación. Porque viste que yo los objetos, los animales, los cliqueo para que hagan algo. En este caso no hicieron nada, pero ahora vamos a ver eso con 1 o 2 para que lo veas. Entonces al hacer clic, ¿qué quiero? Quiero que cambie el disfraz. Entonces va a pasar esto, ¿ves? Mirá, ¿ves que ahí aparece? Pero resulta que esto no sirve, porque tengo que estar yo todo el tiempo cliqueando. O sea, yo lo agrando, yo lo hago, pero ¿qué voy a estar cliqueándola todo el tiempo para que lo haga? No, la rana no me necesita a mí encima. Lo que necesita es algo automático. Entonces voy a ir a la categoría control, voy a elegir un por siempre, que es un loop infinito, o sea, un bucle se llama eso, quiere decir que lo hace, y lo hace, y lo hace eternamente. Tiene una abertura a donde yo puedo meter este bloque, fíjate que no son iguales, ve que todos estos bloques, este encabeza, este puede ir acá adentro. Fíjate que en Scratch la forma se encastra, si no tiene una forma que es encastrable no lo puede hacer, ¿está bien? O sea, yo no podía meter esto acá adentro, ¿está bien? Eso está hecho especialmente para que sea intuitivo para un alumno, un niño. Lo meto y ya entonces lo tengo, pero mira qué rápido va, ¿viste? Va demasiado rápido. ¿Por qué? Porque cuando yo lo hacía con el clic soy más lenta que la máquina.
Entonces yo puedo usar un esperar, y ese esperar espera un segundo. Yo a veces les pregunto a los chicos, ¿dónde lo pongo? ¿Acá o acá? Acá, porque tiene que estar dentro de ese bucle o loop. Entonces ahora va a ir más lento, pero ahora va a ir demasiado lento. Bueno, eso es un tema de otros videos que yo hoy lo voy a resolver más rápido y le voy a poner medio segundo. ¿Por qué medio segundo? Porque medio segundo más o menos es un tiempo considerable, fíjate, para que esa rana pueda hacer esto que hace perfecto y siga todo el tiempo. Pues se podría desplazar, etcétera, pero en el desplazamiento lo vamos a hacer con la serpiente, si querés. Así podés ver dos animaciones diferentes. Después de eso vamos a poner sonidos y vamos a hacer algo más, y la planta esa que yo oculté para que vos la tengas bien decorando. Entre paréntesis, para que esa planta pueda estar, nos conviene mover un poquito el lago, porque la planta nos lo va a ocultar. Y este cuervo, que es lindo, lo vamos a poner por acá. Y este perro no lo quiero que quede oculto, así que lo voy a poner por acá, que esté por ahí o de este lado, etc. Ahora, si querés, podemos hacer esta serpiente, una víbora, una serpiente, pero que también haga su animación. ¿Por qué? Porque la serpiente también la traje de la librería de Scratch y tiene naturalmente esta animación, ¿ves? Entonces yo también puedo hacer ese cambio. Después se pueden crear las propias, pero por hoy vamos a usar estas. Voy a usar el bloque parecido al de antes, al hacer clic en este objeto. Acordate que habíamos hecho un por siempre, habíamos hecho un siguiente disfraz para que vaya cambiando. ¿Qué hace el siguiente disfraz? Hace esto. Este es el siguiente. ¿Cuál es el siguiente del último? El primero. Y vuelve y vuelve. ¿Y cuál es el siguiente? El primero y vuelve y vuelve. Y así eternamente. Podría haberlo hecho un número de veces también, pero yo lo hago para que quede todo el tiempo, un buen rato, haciéndolo. Y si lo hago, la serpiente lo hace en forma muy alocada. Entonces voy a control, hago una esperar 1, ahí lo hace más lento. Si no me gusta lo lento que lo hace, le pongo un número decimal menor que 1, porque menos de un segundo puede ser medio segundo o una proporción dentro de un segundo, una fracción de segundo. Entonces ahí está, ¿ves? Después podría hacer que se vaya desplazando, pero vamos a dejar para otro video, porque se nos va a hacer muy largo y quiero poner una planta. Entonces, voy a detener todo, y antes de poner la planta, vamos a poner antes de poner el sonido, vamos a poner la planta. ¿Ves? Ahí yo tengo esta planta. Es una planta más selvática, pero me gustó ponerla, porque le da un poco más de realismo, ¿viste? Y te digo algo, que podía dejarlo en tus manos, en realidad, que es que yo podía simular como un movimiento también, pero eso lo vamos a dejar para otros videos. ¿Cómo genero una animación para que algo tenga como un movimiento? Parecido a lo de los animales, pero a lo mejor solo haciendo esta rama que se mueva para abajo, para arriba. Pero no lo voy a hacer en el video para que no se haga tan largo. Y sí quiero agregar algún sonido, porque eso sí me parece que te lo va a enriquecer mucho. Entonces vamos a revisar dónde nos quedó. Nuestra rana está ahí. Los animales, como están acá abajo, bueno, los podés poner un poquito que se vean. Esta planta puede estar ahí para que tape un poquito. Y vamos a ir al escenario de vuelta. ¿Por qué voy al escenario? Es un buen lugar para poner un sonido de fondo, ¿viste? Entonces el sonido de fondo, ¿de dónde lo saco? Bueno, yo tengo acá una librería de sonidos, que está también en un menú muy similar al menú de los objetos y de los escenarios también. Entro acá a la librería y le digo animales, en la categoría. Entonces puedo probar o ver, a ver, ves si tenés uno. Y ahí tenés unos pajaritos tropicales o de fondo. Entonces puedo poner vamos a poner varios, ¿te parece? Entonces vamos a poner ese primero, vuelvo a animales, se puede poner cualquiera, pero bueno, un caballo, otros más variados, pero bueno, o pongamos por lo menos 2, ¿viste? El primero que estaba lo saco, ahí sí eliminé, puse 2, uno de un animal, ¿viste? Y otro de los pajaritos, ¿ves? Por ejemplo, cuando haces el fondo del mar, el sonido del mar es algo hermoso. Y así también puedo yo traer sonidos de afuera, de internet, que eso también lo hice en otros videos,
que es muy interesante y muy lindo, y quizá un video lo destinemos solo a ese tema, porque es realmente enriquecedor. El sonido influye mucho en mi proyecto, ya sea narración, ya sea escena, cualquier juego, cualquiera. Entonces yo en mi escenario, yo traje los sonidos, pero no los tengo todavía. ¿Por qué? Porque tengo que hacer que suenen. Para eso yo tengo una categoría, sonido. Y ves que me aparece acá, tocar sonido, me aparece este Tropical Birds, pero también tengo el otro que traje. Tengo dos. Entonces puedo poner acá si voy a usar una repetición. Por ejemplo, repetir un ratito 1, vamos a ponerle por ejemplo 5, repetir otro ratito, supongamos otro de estos sonidos, vamos a suponer los pajaritos, podemos ponerle 3, 4, y ambos juntos hacer que todo se repita por siempre, por ejemplo. Fíjate que yo acá traigo un por siempre y al acercarlo se va a ensanchar a todos los bloques, o sea que todo lo que es repetir 5 sonidos de un animal, repetir 4 de los pájaros, e incluso podría complicarla más y poner un sonido de pájaros suelto, por ejemplo acá, debajo de los 5 sonidos de uno, 4 de otro y unos de otros pájaros constantes, para que se haga más realista, ¿viste? Porque por lo general los sonidos de los animales se superponen mucho. Vamos a probarlo, a ver cómo queda, y después vamos a ver cómo nos queda toda la escena. A ver este. Bueno, acá uno puede decir, ay, son demasiados, pongamos 2. Y vamos a ponerlo un poquito más, no tan fuerte. Vamos a ver, probamos. ¿Viste? Ahí está. Bueno, ¿qué pasó en el proyecto? Fíjate qué interesante. Se me fueron los animales del lugar. ¿Por qué? Porque acordate que esto cambiaba el lugar de los objetos. Entonces no fue una buena idea que el sonido se pusiera desde ahí. Si quiero poner un botón para el sonido, lo que puedo hacer es elegir otro botón, que lo puedo achicar acá, ¿ves? Vamos a ponerlo más chiquito, le puedo poner la palabra sonido si quiero, si no, no. Y acá, en este sonido, vamos a ponerlo más cerca de este lado, vuelvo al escenario, todo lo que es sonido va a ir a este botón. Espero que no lo logro. Esto acá va a ir a este botón, ¿ves? Acá está el sonido en sí. Y tiene que responder a un clic de ese botón. De la misma manera que antes respondía un cambio de fondo. Entonces, cuando hago así, bueno, no lo hace. ¿Por qué no lo hizo? Porque los sonidos no pertenecían a esta zona. Vamos a volver a llamarlos y vamos a buscar esos sonidos, son de cada objeto. Y vamos a buscar el otro sonido de los pájaros. Después se puede poner otros animales que te gusten, ¿no? Entonces ahora, este programa sí me va a andar. Voy a poner un poco más bajito para que no nos aturda. Y vamos a tener vamos a volver a ordenar esto para no arruinarlo. Volver a poner nuestros objetos. El botón verde después vamos a hacer que no se mueva tanto. Este lo vamos a poner de nuevo acá. Y ahí tenemos toda la escena aproximadamente. ¿Ves? Acá volvemos a recuperar esto. Fíjate qué importante que es los errores acá en el Scratch. Porque vos vas a decir, uy, ella se equivocó. Y hubo errores, ¿viste? O sea, yo por ejemplo, cuando hice la bandera verde, cuando arranqué la bandera verde, se movieron los animales de donde yo los quería tener. Pero eso pasa constantemente en la programación, constantemente. De hecho, y me alegra que haya ocurrido porque así te lo comento, de hecho, nosotros a veces no llamamos corrección de errores, llamamos proceso de depuración en programación en general. La depuración parece un término distinto de lo que es corregir un error, porque no existe un programa bueno, perfecto, que ya esté hecho y que no tenga errores. Siempre hay niveles de mejora. Y algunos, entonces, lo llamamos depuración para que
precisamente no lo veamos como error, y del punto de vista educativo es sumamente interesante porque es la famosa aprendizaje por el error, a pesar de que dice la palabra error, que es tan importante para un chico, ¿no es cierto?, el poder hacer la prueba y error y hacer distintos intentos en un proyecto hasta que logra en forma artesanal el proyecto que deseaba. Por eso no lo voy a denominar error en todo sentido, ¿sí? Que estoy depurando. Y acá tengo los sonidos que quería. Así que bueno, si querés, podés escribirme, hacer tus comentarios, hacerme cualquier pregunta y suscribirte, por supuesto, al canal para que puedas recibir todas las novedades que estamos haciendo constantemente.